Vamos a buscar la Biblia. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a ver desde el versículo 20. Dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hasta el versículo 21. Vamos a leer. La palabra de Dios habla de una vida eterna. La salvación que viene a través de Jesucristo es una salvación que es eterna. Una salvación eterna. No puede haber una salvación incompleta, una salvación que dependa de la obra que haga el humano. Una salvación que dependa de la obra humana no sería una salvación que le podemos llamar eterna, porque la salvación eterna viene solamente a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver aquí el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley de los 10 mandamientos se introdujo, Dios la mandó para que el pecado abunde, no para que disminuya el pecado, sino que el trabajo que la ley tiene aquí en la tierra no es salvar, sino es que la maldad que está escondida en el corazón del hombre salga a la luz, que abunde, porque solamente la persona que se está ahogando, la persona que no sabe nadar, que se está ahogando, es el que ocupa un salvador. Todos los seres humanos, a través de Adán, nacimos pecadores, pero lo que le ha costado al hombre es conocer que nació pecador sin haber pecado, que ya desde que nace con pecado, y que haga lo que haga, se porte bien o no se porte bien, nació sentenciado a la pena de muerte para ir al infierno, peque o no peque. Pero como Dios en su misericordia ha decidido mandarnos a Jesucristo para darnos vida eterna, primero, antes de que llegue la vida eterna a nuestros corazones, primero tenía que venir la ley. Primero, Dios le dio a Abraham la promesa. Antes de que llegaran los 10 mandamientos en el monte Sinaí, Dios le dio la promesa a Abraham de que todos serían salvos por la fe, salvos por la gracia, salvos por medio de Jesucristo.
Pero luego vino la ley, la cual no puede invalidar la promesa. La promesa de Dios de salvarnos por la fe en Cristo Jesús fue dada a Abraham firmemente antes de que llegaran los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Llegada la ley, no va a invalidar la promesa. Todos los seres humanos serían salvos por la fe y no por obras de la ley. Pero era necesario que llegara los 10 mandamientos para que todo ser humano pueda entrar, pueda calificar para entrar a ser salvos por gracia y entrar a la vida eterna. El hombre no entendió la ley, no entendió sobre los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos solamente son un espejo para que el hombre pueda verse que es un pecador desde la cabeza hasta el pie, que solamente puede ser salvo a través de la obra de Jesucristo, no por otro medio, no por otro camino, solamente por la obra de Jesucristo, nada más. El hombre ha sido engañado por la religión, ha sido engañado por la religiosidad. ¿Por qué los religiosos tienen que perder su alma en el infierno? Porque rechazando la obra de Cristo, están tratando de cumplir estatutos, requisitos, mandamientos que no pueden. La ley es buena si nosotros podemos tomar la ley legítimamente, si podemos conocer por qué Dios mandó los 10 mandamientos que se convierten en total 613 mandamientos que el hombre hasta el día de hoy no puede cumplir. ¿Qué dice Romanos capítulo 5 versículo 20? Pero la ley se introdujo. ¿Para qué? Para que el pecado abundase. No dice, la ley se introdujo para que no salga el pecado, sino para que se disminuya el pecado. No dice así, sino para que abunde, para que todo hombre tiene que llegar al espejo. Todas las personas tienen que llegar al espejo. Si llegan al espejo y pueden ver su ser, recibirán gran bendición de Dios. Porque el ser humano, cuando puede mirar la ley, se da cuenta cuál pecador es ante Dios y que tiene que ir al infierno. Señor, ¿cómo hago? Yo soy un gran pecador. Desde la cabeza hasta el pie no tengo nada sano. Desde que nací pecador, en maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Se apartaron los impíos desde la matriz, hablando mentira. Se descarriaron. No puedo salvarme. No puedo cumplir la ley. Yo soy ante la ley asesino, mentiroso,
Cuando el pecado abunda, cuando uno se para ante la ley de Dios santa y perfecta, cuando el pecador se para ante la ley de Dios, la ley lo escanea y no encuentra en la persona nada sano. Y cuando no encuentra nada sano, ese hombre está preparado para recibir la gracia. ¿Quiénes son los que entran en la gracia de Dios? El pecador. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Y qué pasó cuando el pecado abundó? ¿Qué pasó cuando ya yo soy un pecador desde la cabeza hasta el pie, perdido, miserable, que va para el infierno? ¿Qué pasó? ¿Quedó abandonado? ¿Quedó tirado? No. Pasa algo maravilloso. Recibe la gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de tener la vida eterna a través de la obra de recibir la vida eterna a través de la obra de Jesucristo. Vamos a leer otra vez el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición más grande! Primero Dios dio la promesa a Abraham de que seríamos salvos por la fe en Cristo. Pero en medio, sin invalidar la promesa, sin quitar la promesa, Dios envía la ley. ¿Para qué? Para que nadie se pierda. Para que nadie se pierda. Para que Satanás, con su engaño y astucia, metiéndole a la gente: tú no pecaste, el que pecó fue Adán, tú no tienes nada que ver en eso, usted siga su camino, esfuérzate, sé valiente, tienes que hacer algo bueno, tú tienes que cumplir la ley. Satanás metería ese pensamiento, entonces la gente haría su propia salvación. La gente trataría de hacer su propia justicia para presentarle a Dios: Señor, yo soy bueno y por eso voy al cielo. Lamentablemente, muchos le dirán al Señor: Señor, aquí traigo mi cartel de persona buena. Ábreme las puertas del cielo. Te lo exijo, porque yo oraba, ayunaba, daba diezmos, hacía ofrendas. Le quieren presentar a Dios todo lo bueno, pensando tontamente que al cielo se va con la obra. Pero no, amados, al cielo llegamos a través de la obra de Jesucristo. La vida eterna se obtiene a través de la obra de Jesucristo. Entonces, la ley es una gran bendición, no para salvar. En ningún momento la Biblia dice que la ley nos salva y nos da la vida eterna. La ley fue enviada para que cumpla su trabajo. La ley es una niñera. La ley es una cuidadora. La ley viene para matar a todo el que se cree bueno, para dejarlo bien preparado para que se encuentre con Cristo.
y pueda entrar en la gracia y la vida eterna. Propósito de la ley, que el pecador se dé cuenta que él es un gran pecador, porque así se le quita la justicia humana. La ley lo condena. Israel, el pueblo de Israel, quiere entrar, quieren ser salvos justos por medio del esfuerzo de cumplir la ley de Moisés. Pero no pueden. Hasta el día de hoy no pueden. ¿Por qué la gente va a la iglesia muchos años? ¿Y por qué todos los años que lleva todavía no ha podido ser libre? Porque se equivocaron. Están tratando de ser salvos por cumplir y no se han agarrado de Cristo. Por eso siempre es pecador. Todos los domingos pide perdón en la iglesia, día tras día. Israel quiere ser salvo a través de la ley. Vamos a ver Romanos capítulo 9. Si tiene la Biblia, Romanos capítulo 9, versículo 30. Dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero los gentiles, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, los gentiles no iban tras la justicia, la han alcanzado. ¿Cómo puede ser que los gentiles, pecadores, no iban tras la justicia de Dios, la alcanzaron? ¿Y cómo es que los gentiles alcanzaron la justicia si los gentiles no estaban tratando de cumplir la ley de Moisés? Porque a los gentiles no se les dio la ley en el monte Sinaí, sino a los israelitas. Pero ¿cómo es que los gentiles alcanzaron la justicia santa y perfecta de Dios? ¿Cómo la alcanzaron? Por la fe. Por la fe. Creyendo en la obra de Jesucristo, que murió como cordero en el matadero para hacerlos justos. Alcanzaron la justicia por la fe los que no iban tras la justicia. ¿Qué dice el versículo 31 sobre Israel? Mas Israel que iba, los gentiles no iban tras la justicia, pero Israel sí iba, dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Oiga, Israel no alcanzó la justicia porque iban tras una ley de justicia. No la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Esforzándose en tanto, ¿por qué no alcanzaron la justicia? No la alcanzó. ¿Por qué? Versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe. ¿Cómo lo alcanzaron los gentiles? Por fe. Los gentiles por fe son justos. Pero Israel no alcanzó la justicia de Dios porque no iba por la fe.
sino que iba por las obras de la ley. No entendieron para qué Dios les dio el espejo. No entendieron para qué Dios les dio los mandamientos. Para que se den cuenta que no tienen nada bueno. Que miren la promesa de Abraham. Que la alcancen por la fe. Versículo 32. Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Ellos no creyeron en Cristo, se tropezaron porque querían alcanzar la justicia santa por medio de la ley. No pudieron. Tantos israelitas que murieron en el camino por invalidar la ley. ¿Por qué tenían que morir tantos israelitas por incumplir la ley de Moisés? Para que se dieran cuenta los que quedaban vivos que no pueden. Pero entre más miraban ellos que moría algún israelita por incumplir la ley, tanto más se esforzaban por cumplirla. No entendieron. Cuando ellos miraban a alguien que murió, cuando una persona murió recogiendo leña en el día de reposo, ellos tenían que entender: Señor, no podemos ser salvos por la ley, es muy duro. Nosotros queremos cumplir, pero no podemos. Ayúdenos. Y se hubieran acordado de Abraham. Pero no, se equivocaron. Vamos a ver Romanos capítulo 10, versículo 4. Vamos a ver. Si tiene la Biblia, vamos a buscar Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá del abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El fin de la ley. ¿Quién es el fin de la ley? Cristo. Mientras Cristo no viene, siguen bajo la ley, para que la ley siga cumpliendo su trabajo, para que cuando llegue Cristo el Salvador, todos se presenten ante Cristo fracasados, pecadores, para que reciban la gracia en Cristo. Cuando llega Cristo, se termina la ley, el ayo se va. Ya ahora quedó Cristo. Ahora no hay que ver la ley de Moisés, ahora hay que ver a Cristo. Ahora tenemos que apoyarnos en Cristo, creer en Cristo, en la salvación hecha por Cristo Jesús, para que nos dé la vida eterna en Cristo, no bajo las obras de la ley. El fin de la ley es Cristo. Es Cristo. Entonces, por la ley no se llega a ser justo y salvo. No se llega. La ley es una guía.
La ley nos tiene que llevar a Cristo. Juan el Bautista nos llevó a Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista nos llevó, guiaba a la gente para que se agarren de Cristo. Pero Juan desapareció y quedó Cristo. Gálatas capítulo 3. Vamos a buscar en la Biblia, si tiene la Biblia, vamos a buscar Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Vamos a ver qué dice. Gálatas capítulo 3. Si tiene la Biblia, no pierda el pasaje. Vamos a buscar Gálatas capítulo 3. La ley es un ayo para llevarnos a Cristo. La ley es un ayo para llevarnos a Cristo. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice, capítulo 3, versículo 24. De la manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos. Vamos a leer de nuevo, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Ya no. Ya no, ya vino Cristo. Vino Cristo y Juan el Bautista desapareció. Vino Cristo y la ley desapareció. ¿Para qué se quieren volver a esclavizar? Ante una ley que no fue enviada, ante una ley que no fue enviada para salvar, fue enviada para guiar, para guiarlo, para ubicarlo, para que reciba la gracia abundantemente, para ser salvo a través de Cristo. Gálatas dice, de la manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Una niñera, una cuidadora. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Cuando la ley nos lleva a Cristo, ¿cómo la ley lleva a la persona a Cristo? La ley lleva a la persona a Cristo cuando ya la persona se dio por vencido. Cuando ya la persona se dio cuenta, no, ley, yo no puedo cumplir lo que tú me dices. La ley dice, estás preparado para dejarte en los brazos de Cristo. Pero mientras la persona pelee con la ley, yo sí puedo, entonces la ley sigue dándole otro mandamiento, y le manda otro mandamiento, y le manda otro, hasta matarlo, para que no diga que él ayudó en la salvación. Para que no diga en el cielo, ábrame las puertas porque yo hice algo también. La ley tiene que matarlo. La ley tiene que destruirlo. La ley tiene que ponerle el cartel desde la cabeza hasta los pies, pecador. Te vas a ir al infierno si mueres así. Solo Cristo te puede salvar. Cuando la ley nos lleva a Cristo, ¿qué hace Cristo con el pecador? ¿Lo deja pecador o lo justifica? La ley lo deja pecador, Cristo lo deja pecador o lo justifica al pecador. Cuando el pecador llega a Cristo, ya no es pecador, porque Cristo lo justifica. ¿Verdad? Dice, nos lleva a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén.
Entonces la ley es necesaria, pero no salva. Si la persona agarró la ley para salvarse por la ley, entonces no tiene nada que ver con Cristo. La ley no salva, la ley es el espejo, es la niñera que necesita matar al pecador, enseñarle quién es para llevarlo muerto sin justicia a Jesucristo. Esto es lo que necesita. Vamos a ver Hechos capítulo 13. Busquemos en la palabra. Hechos capítulo 13. Si tiene la Biblia, vamos a buscar Hechos capítulo 13. Voy a leer del eh, versículo 38. Hechos capítulo 13, versículo 38. Dice así: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés, que por medio de la ley de Moisés no pudiste ser, que no pudiste ser por la ley de Moisés justificados. En Él, o sea, en Él es Cristo, en Él, en Cristo, amigos, hermanos, israelitas, en la ley de Moisés no pudiste ser justificados, pero en Cristo es justificado todo aquel que cree. ¿Quién es justificado? El que cree. En la ley de Moisés, varones, hermanos, israelitas, cuánto dolor tengo en mi alma, en mi corazón, por ustedes que se han esforzado tratando de cumplir la ley que no fue dada para cumplir. Fue la prueba para que ustedes se den cuenta que no hay salvación en ustedes, que tu justicia delante de Dios es un trapo de inmundicia. Amados varones israelitas, salgan de la ley de Moisés, siendo ustedes pecadores, para que puedan ser justificados en Cristo Jesús. Crean en Cristo, crean en la obra de Cristo. Cristo no miente, su sacrificio en la cruz no fue en vano. Él nos justificó. Todo aquel que cree en Cristo será justificado. Tienen que creer en Cristo. Varones, hermanos, por la ley no pudiste ser justificados. En Cristo serán justificados. En Cristo. No pudiste ser justificados, pecadores, en la ley. Justificados serán si creen en Cristo. Vamos a ver Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Si tiene la Biblia, vamos a buscar Romanos capítulo 8. Versículo, vamos a ver, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 33. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que justifica? ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 33? ¿Quién es el que justifica?
¿La ley o Dios? Dios es el que justifica, no la ley, no la obra. El creer en Cristo Jesús será justificado. Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, si cree en la justicia de Dios por la gracia y misericordia, por la fe, nadie te podrá condenar. No hay condenación si cree en Cristo Jesús. Romanos, vamos a ver Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley no justifica, la ley condena para que uno sea justificado en Cristo, porque la ley es un ayo. La ley es para que abunde el pecado y luego lo mata. Y luego ese pecador ya muerto puede creer, creyendo en Jesús, recibe la gracia, recibe la vida eterna. Ya se hace justo por medio de Dios a través de Cristo. Por medio de Dios a través de Cristo. La ley es para llegar al conocimiento del pecado. Vamos a ver Romanos capítulo 3. La ley nos salva. ¿Para qué es la ley? Dice Romanos 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ninguno, será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es para llegar al conocimiento del pecado. La ley es para llegar a ese conocimiento. Cuando usted llega al conocimiento de que usted es un pecador desde que nace, ese conocimiento es una bendición, porque ese conocimiento te mata la justicia, te mata el corazón altivo, te mata el enaltecimiento, te mata la obra, quedas medio muerto y solamente Cristo te levanta para hacerte justo. Es importante llegar al conocimiento del pecado a través de la ley. Cuando se llega al conocimiento del pecado, ¿qué pasa? Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, cuando llegas al conocimiento del pecado a través de la ley, ahora ya la ley cumple su papel, ya la ley cumple su propósito en nosotros, y ahora parte de la ley, versículo 21, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. La ley es para el conocimiento del pecado. Des en cuenta todos, israelitas y gentiles, que todos están bajo pecado. Y cuando todos están bajo pecado, llegan a ser almas destituidas de la gloria de Dios. No pueden entrar al reino de los cielos. No pueden. Pero por gracia y misericordia serán justificados. Versículo 24.
siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya Dios declaró, están destituidos de la gloria de Dios, no pueden entrar. ¿Ustedes creen que pueden entrar? No pueden. Pero yo, Dios, en su gracia y misericordia, los justifico gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús ustedes son justos. Por la gracia y misericordia de Dios, justificados. Si cree, es justo. El pecador ya está destituido. Pero el que cree en la gracia y misericordia de Dios, será liberado su alma para no ir al infierno. El que no cree que ya todo está pago en Cristo, si no cree que su pasaje está pago, no se puede subir al autobús. La fe, el creer es muy importante. Si uno no cree, no puede hacer muchas cosas. Hasta para vivir en el mundo hay que creer en las cosas de la vida. Ahora para ir al cielo, ¿cuánto más no hay que creer en la obra de Cristo? ¿Verdad? Entonces, tiene que creer. Una vez había una señora. Esa señora era una señora ancianita. Y esa señora, como no tenía a su hijo viviendo con ella, porque su hijo había viajado a vivir a un país para trabajar como profesor, ella se quedó sola por muchos años. Pero ella quería ganar plata. Entonces ella tenía su casa grande y el corredor de la casa era muy grande y pasaba mucha gente por ese corredor, por la acera. Muy transitado era, pasaba mucha gente, muchos carros. Entonces la ancianita se quedó pensando, me gustaría ponerme una venta de algo para aprovechar ese corredor. ¿Qué vendo? ¿Qué hago? No tengo plata. Ya sé qué voy a hacer. Voy a vender verdura. Me parece que aquí no hay verdurerías. No, ya sé qué voy a hacer. Aquí hace mucho calor. Voy a vender gaseosas. Algo tengo que hacer, pero no tengo plata. Ya sé qué hacer. Voy a ir al banco para hipotecar la casa, para que me presten por la casa y ahí voy sacando y voy pagando. La señora se fue al banco, hipotecó la casa, le dieron el dinero y la señora no hallaba qué hacer. Ay, es que si voy al mercado a comprar verdura no me aguanto las cajas. Ay, es que tengo que abrir temprano el negocio. Ay, es que si vendo gaseosas, yo tengo mucho sueño y si me quedo dormida, ¿cómo hago? Mucho pensamiento tenía y no se puso a vender nada. Y el banco no perdona. El banco iba cobrando y cobrando y cobrando. Y la señora no vendió nada. Pasaron los años y no vendió. Y el banco le quería quitar la casa. Entonces la señora cayó en una depresión muy grande. Y la señora lloraba todos los días, tirada en el sillón. No comía, no se bañaba, estaba deprimida. Ya pasando los años, su hijo venía de regreso. Y su hijo tenía llaves de la casa. Y cuando abrió la puerta, se encontró a la mamá que estaba deprimida, llorando. Mamá, ¿qué pasó? Hijo, es que hipotequé la casa porque quería vender algo, pero
no pude. Ay, mamá, pero ¿qué hiciste? Sí, es que yo quería ayudar, pero, ay, no tenías que hacer eso. Ahora, dígame a cuál banco está hipotecado. La mamá le dijo y entonces se llevó la cédula de la mamá, el hijo. Y el hijo llegó al banco, presentó la cédula de la mamá y el hijo sacó el dinero y canceló la deuda. Todo completo lo canceló. La casa quedó libre ese día que el hijo pagó. La casa ya no le pertenecía al banco. Le dieron en la factura, le dieron el sello cancelado y el hijo se vino para la casa. Cuando vino, le dijo, mamá, ya pagué. ¿Cómo? Si ya pagué, no debes nada en el banco, estamos libres. Para ver, entonces el hijo sacó la factura y le enseñó a la mamá y la mamá se puso los lentes y leía, cancelado. La fecha de hoy se pagó, ya no se debe nada. La mamá estaba contenta, se bañó, cocinó, estaba feliz. El hijo le dijo a la mamá, mamá, yo voy a trabajar aquí en este país. Ya no me voy a ir más para no dejarte sola. Mañana entro a trabajar. Bueno, hijo, la mamá se fue, perdón, el hijo se fue a trabajar. Cuando el hijo llegó en la noche y abrió la puerta, la mamá estaba llorando en el sillón. No se había bañado, no había comido, estaba llorando. Entonces el hijo se acercó y le dijo, mamá, mamá, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué no te has bañado? ¿Sabe qué le dijo la mamá? Hijo, es que tengo deuda con el banco, nos van a quitar la casa. Y el hijo le dijo, mamá, pero si ayer pagué, ¿qué hiciste la factura? Y el hijo abrió la gaveta en el cuarto y sacó la factura y le enseñó a la mamá. Tome, lea. Y la mamá leyó, cancelado. Ay, sí, cierto, hijo, se me olvidó. Se me olvidó que estaba pago. Qué tonta que soy. Y se levantó. Al otro día el hijo se fue a trabajar. Cuando llegó en la noche, estaba la mamá. ¿Cómo estaba? Llorando, deprimida, sin bañarse, sin comer, llorando, pidiendo perdón. Y el hijo le dijo, mamá, ¿qué haces? Hijo, es que debemos la casa. El hijo le explicó esa noche, mamá, si quiere mañana vamos al banco. Vamos, para que personalmente en la ventanilla te digan que no tienes deuda. Si tú no me crees a mí, créele a los del banco. Si tú no crees en la factura, vaya al banco. Y la mamá le dijo, ah, no, hijo, sí es cierto, aquí dice cancelado. El otro día se fue el hijo y cuando llegó la mamá estaba llorando, incrédula, diciendo que tenían deuda. Así pasó un mes, 2 meses, y el hijo siempre se encontraba a la mamá llorando. ¿Qué les parece? La señora no tiene deuda, tiene la factura en la mano. Si va al banco le dicen que no debe nada. ¿Por qué llora? ¿Por qué está deprimida? ¿Por qué sigue llorando? ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no puede ser feliz? ¿Por qué se siente deudora? ¿Por qué está así? Eso se llama incredulidad. No cree. El no creer lo lleva a uno a la tristeza, a la inseguridad. Hoy en día la gente dice que cree en Dios. La gente cree en Dios, pero no le cree a Dios lo que Dios dice. La gente dice que cree en Dios y aplaude y levanta las manos y invoca el nombre de Dios y canta los cantos, pero no cree en la Biblia. No cree en lo que está escrito en la palabra. La palabra de Dios es la factura. La palabra de Dios dice que Jesucristo pagó y nos dio la vida eterna. Ya no tenemos deuda. Ya no somos de Adán. Ya no tenemos deuda. Ya no podemos ir al infierno. Porque el Señor nos ha justificado eternamente. ¿Quién se va al infierno? ¿Quién va a ir al infierno?
No debe de ir nadie. Pero ¿quién va a ir al infierno? El incrédulo. De parte de Dios, Dios ya justificó al mundo. Pero ¿quién va al infierno? El que no cree que Jesucristo pagó su pecado. Si usted no cree que su pasaje está pago, ¿cómo se va a subir al bus? ¿Cómo se va a subir al metro? ¿Al tren? ¿Cómo se va a subir si no cree? Esa señora no descansaba, pero ya no tenía deuda. Si ustedes leen la Biblia dice que tu deuda ya fue cancelada. La Biblia dice que tu deuda ya fue pagada. La Biblia dice que ya Jesucristo canceló. ¿Y por qué sigues sufriendo? ¿Y por qué sigues diciendo que eres pecador? Por incrédulo. Y esa incredulidad te lleva al infierno. El infierno no te lleva al pecado, el infierno te lleva la incredulidad, porque el pecado ya fue solucionado en la cruz para darnos vida eterna a través de Cristo. ¿Por qué el pueblo de Israel no puede aprovechar la salvación? Porque no creen en Cristo. No creen. Todavía están esperando un Salvador, cuando el Salvador ya vino, ya fue clavado, ya fue resucitado. ¿No será que las personas están como esa señora, que ya fue pago y no creen? Y la factura la tienen en la mano. ¿Y cuál es la factura que Dios nos dejó a nosotros de que ya está cancelado? La Biblia. La palabra de Dios, usted tiene la factura en la mano. La lee todos los días, pero no la cree. Lee la Biblia, pero no la cree. No cree lo que Dios dice. Sí, sí creo en Dios, pero somos pecadores. Yo tengo deuda, tengo que ver cómo la pago. Es la incredulidad la que los está llevando. Ya casi terminamos. ¿Quién es el que no cree? El incrédulo. El no creer en la palabra de Dios es el que ya ha sido condenado. La misma palabra de Dios juzgará al hombre. Lo juzgará. Si no cree y dice que es pecador, al infierno. Si cree, justificado, al cielo. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Tenemos que creer por la fe en la obra de Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos capítulo 3, versículo 28. ¿Qué dice? Creamos en la factura. Les voy a leer qué dice la factura. Les voy a leer qué dice la palabra de Dios, si su pecado está pago o no. ¿Qué dice la factura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Usted dice que es pecador. ¿Qué dice la factura? Dice aquí Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Esto dice la factura, la palabra de Dios. Concluimos que el hombre es pecador, no justificado. ¿Y justificado por qué? Por fe o por obras. Por fe o por obras. Por fe, no por las obras de la ley. Esa es la conclusión que llegamos. Somos salvos, somos justos por la obra de Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Colosenses? Vamos a ver un momentito la palabra, ya casi terminamos. Colosenses capítulo 1, si tiene la Biblia vamos a buscar. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Vamos a leer a ver qué dice la factura, si está cancelado o no. Versículo 14. Colosenses capítulo 1, versículo 14. En quien tenemos
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto dice la factura, el perdón de pecados. Si usted tiene pecado, todavía no tiene el perdón. Si usted es justo, creyó que su pecado fue pago. Vamos a ver qué dice la factura en Hebreos capítulo 9. Busquemos la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 12. 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterna salvación. No fue la sangre de los animales la que pagó nuestro pecado, fue la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Nos dio la vida eterna. Eso dice la factura. No fue sangre de animales, la sangre de Jesús, la que nos limpió eternamente. Una vez había una guerra, venían los militares conquistando todas las calles y venía conquistando todos los lugares. Entonces el padre de familia salió corriendo y entró a la casa y le dijo a la esposa y a los hijos: miren, viene el ejército matando a todos, sigan mi guía, háganme caso. Y sacó un cuchillo. Y sacó un cuchillo y tenían un perrito y mató al perrito. Qué lástima, ¿no? Mató al perrito. ¿Y qué hizo? Con la sangre del perrito le pintó la cara al hijo. Con la sangre del perrito le pintó la cara a la esposa, le llenaba la ropa de sangre del perrito y al otro hijo, y él también se embarró de mucha sangre, muchas se embarraron, y le dice: vamos, salgamos afuera. No, papá, si salimos afuera nos van a matar. Hágame caso, hijos, hágame caso, vamos. Y se fueron afuera al patio y se tiraron como si estuvieran muertos. Ustedes háganse los muertos, le dijo. Y se hicieron los muertos. Cuando venía el soldado, bien armado, pasó por donde estaba el papá. Luego miró a la señora y luego miró a los niños. Entonces, ¿qué hizo el militar? ¿Les disparó o no les disparó? ¿Qué es lo que un militar tiene que hacer en la guerra? ¿Tirar las balas a lo loco? ¿Matar muertos? Un soldado no mata muertos, mata vivos. Entonces el soldado pensó: si están llenos de sangre, es porque ya un compañero mío les disparó. Entonces, ¿para qué les voy a gastar balas en ellos? Y el militar siguió, se fue. Pensó que ya estaban muertos. ¿Qué fue lo que salvó la vida de esta familia? ¿Qué fue lo que lo salvó? ¿La astucia del papá? ¿O qué fue lo que lo salvó? Lo que salvó a esta familia fue la sangre. Porque el que viene a matar necesita ver sangre. Cuando él ve sangre, él dice: esta persona ya murió, esta persona ya está muerta. El papá tuvo que sacrificar al perrito y la sangre de ese perrito salvó la vida de ellos. Ahora la Biblia está hablando no de la sangre de animales. Nosotros somos salvos no por la sangre de animales. Nosotros somos salvos por la sangre de Cristo. Somos salvos por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo ya fue derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados. Ya no podemos ser heridos. Ya no podemos ser condenados, ya no podemos ser juzgados para ir al infierno, porque ya Cristo derramó la sangre.
Si Cristo derramó la sangre, ya estamos muertos, pero vivos en Cristo. Ya la muerte no se enseñoreará de nosotros. No puede. Ya nos dio la vida eterna. ¿Qué dice el versículo 12? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, nos dio eterna salvación. Ya para terminar, vamos a ver Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 7. Vamos a ver qué dice la factura, la palabra de Dios. Versículo 7. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Esto dice la factura, la palabra de Dios. Y estamos leyendo pocos versículos donde dice que ya nuestro pecado fue cancelado, que nos ha justificado. La gente está como la señora que el hijo le pagó la deuda en el banco y sigue pensando que tiene deuda. Si usted piensa que tiene deuda, vaya a la palabra de Dios. Léala y créala. No tenga duda porque Dios no miente. Dios no dejó la Biblia para vacilar. No dejó la Biblia para que uno dude. No dejó la Biblia para decirnos que somos pecadores, sino para que tengamos la fe que Dios no miente, que Dios dice la verdad. Entonces tenemos que creer en la palabra de Dios. Dios no miente ni puede mentir. Dios no juega con las almas. Dios mandó a Jesús para hacernos justos para siempre. Tenemos la vida eterna, una vez y para siempre, perdonados, justificados en Cristo Jesús. Vamos a llegar hasta aquí.